Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con aquellos líderes que están cambiando la forma en la que se hacen las cosas en este sector y en esta industria de la logística. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Daniel Macías, director general en Logger Logistics. Daniel ha tenido una larga trayectoria de la mano de la logística, de la atención al cliente y los retos, ¿no?, que conlleva todo este proceso. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Hola Isaac, buenos días. No, hombre, muchas gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Muy interesante va a ser platicar contigo. Gracias a ti. Claro, Daniel. Y me gustaría empezar un poco sobre tu trayectoria, que nos compartas cómo ha sido este proceso y qué te llevó a especializarte en la logística hasta ser el director general de Lodger. Mira Isaac, es curiosa la historia porque yo no es tanto que haya elegido estudiar logística o dedicarme a la logística. Yo estudié logística, lo que estudié fue licenciatura en logística internacional en el TEC de Monterrey. Y la realidad es que como yo creo que gran porcentaje de la gente cuando estamos en esa edad, pues no sabemos qué queremos estudiar. Muy difícil a los 18 años más o menos elegir a qué te vas a dedicar, ¿no? Y la semana pasada vino un chavo como de 17 años que se va a graduar es ahí nieto de unos amigos de mis papás y precisamente tenía ahí la disyuntiva de si meterse a negocios internacionales o a leyes o administración, ¿no? Cosas un poquito diferentes, negocios y administración un poquito similares, Sí. pero la realidad es que es muy difícil elegir a esa edad. Y yo lo que le platicaba a él es, ¿sabes qué? A mí me encanta la logística, me gusta mucho, le he tomado muchísimo gusto a través de estos años, pero yo en realidad no elegí como tal estudiar logística. Yo no sabía qué quería estudiar, tenía muy claro que quería tener un negocio propio en algún momento, obviamente no de inmediato, pero sí tenía claro que a largo plazo me gustaría tener un negocio propio. Y en ese entonces abrieron una carrera o promocionaron mucho una carrera que se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas. Era algo similar a Administración de Empresas, pero le metían un poquito más de emprendedurismo y de startups y de cómo planearla desde un inicio, ¿no? Me terminé inscribiendo a esa carrera, dije, bueno, en lo que veo qué negocio me gusta o qué rama me gusta, pues me voy formando en qué se necesita saber para manejar cualquier tipo de empresa, ¿no? A nivel administrativo. Y me inscribí a esa, estaba muy convencido de querer estudiar eso. Y ponle tú que si era un día jueves o viernes, ya era terminando semana y las clases empezaban el lunes de la siguiente semana, recibí una llamada ahí del director de carrera. Y sabes que se va a cerrar la carrera, no la vamos a abrir más bien. Se inscribieron tú y otras dos personas aquí en el campus Aguascalientes. No se va a abrir en ningún otro campus, los otros dos campus tampoco tuvieron el quórum necesario. Y me dijo, pues vente, o sea, ya pagaste la inscripción, pues difícilmente vas a poder aplicar en otra universidad en este tiempo. Y pues vente para platicar, decirte, platicarte de otras carreras similares. Fui, me dijo, hay otra carrera nueva también. Estaban abriendo tres carreras, esa de creación y desarrollo de empresas, logística internacional y una que se llama ITIC, que era similar a sistemas de información y comunicaciones. Me mandaron con el director de carrera de logística, que era un muy buen vendedor. Él es muy buen vendedor. Yo nunca había escuchado ni qué era la logística. Me empezó a platicar un poquito de temas internacionales, que iba a tener la oportunidad de viajar, si quería viajar, que la logística pues aplicaba en prácticamente cualquier empresa. Entonces también si tenía pensado yo poner algún negocio, pues seguramente iban a necesitar de la logística, que era la columna vertebral de muchas de las empresas. Y pues más que convencerme, no se me hizo mal, esa es la realidad, no se me hizo mal, no tenía ya tantas opciones, no estaba seguro que quería estudiar y decidí irme por ese camino, ¿no? Y el siguiente lunes pues empecé esa carrera y esa es la razón por la que me terminé especializando. Digo, me gustó, le tomé gusto desde que estaba estudiando y por eso seguí la misma carrera, ¿no? Porque muchos no lo hicieron. O sea,
empezamos, creo que era una carrera nueva, como te digo, empezamos 24 personas y a los 5 meses, o sea, en el primer semestre, ya éramos como 15. Nos graduamos 4. Entonces, al ser una carrera nueva, los planes de estudio de repente no eran los mejores, de repente no había maestros con tanta experiencia específica en temas de logística. Creo que eso fue una de las mayores razones por las que muchos desertaron, pero yo le tomé gusto desde la carrera, me empezó a gustar bastante. Hice mis prácticas en FedEx, en el aeropuerto de Guadalajara. Ahí también le seguí tomando gusto, aprendí cosas que me generaron más eh, curiosidad de seguir investigando, de seguir aprendiendo. Me graduó de logística y una vez que me graduó de logística no empecé a trabajar en temas de logística. Yo me fui a temas de construcción, empecé a trabajar en una constructora. Estuve 2 años más o menos trabajando en esa constructora. Me gustó mucho, es algo que también me gusta mucho, porque creo que es bonito ver cómo va creciendo algo, ¿no? O sea, cómo se materializa lo que estás trabajando, ¿no? Porque no en todos los trabajos lo puedes ver directamente. Por ejemplo, en logística, nosotros que somos un agente de carga, en Logger, es de repente difícil ver cómo se materializa tu trabajo, ¿no? Y digo, lo ves en la satisfacción del cliente, en cómo ayudamos a lograr que un auto esté terminado, cómo ayudamos a lograr a que medicinas lleguen a su lugar de destino, pero no lo ves con tus propios ojos, ¿no? Es difícil materializarlo. Entonces, la construcción tiene eso que a mí me gusta, que lo puedes materializar, o sea, se materializa muy claramente, ¿no? Se materializa muy claramente y es algo padre, pero después dije, quiero trabajar en algo de lo que estudié y empecé a buscar trabajo y entré en Nippon Express, que es un forwarder, un agente de carga muy grande, el agente de carga japonés más grande del mundo y pues, deben estar en el top 10 de agentes de carga en general en el mundo. Estuve trabajando ahí aproximadamente 7 años, aprendí muchísimo, es una empresa con la que siempre voy a estar agradecido. Aprendí mucho, pasé por muchísimos departamentos, estuve en operaciones, en almacén, en marketing, estuve en pricing, eh, estuve mucho en temas de IMEX, de recinto fiscalizado estratégico, de generar nuevos proyectos para consolidar compras de servicios a nivel nacional. Entonces, estuve un pequeño tiempo en contabilidad y facturación también. Entonces, el haber estado en todas esas áreas me dio muy buena experiencia y me dio la seguridad de poder animarme a yo iniciar un negocio. Yo soy cofundador de la empresa. Entonces, pues, llegó un momento donde pues, hice mi aviso a la empresa que decidía separarme para yo emprender. Y pues bueno, fue algo complicado en un inicio. Muchas cosas dan miedo, hay muchos retos, también hay muchas satisfacciones. Y pues aquí estamos, o sea, al final de cuentas, como te digo, no es que yo haya dejado tampoco que la vida me llevara por donde quisiera, pero pues sí fue una decisión ahí como muchas de las que tomamos, ¿no? Que no dependen completamente de nosotros y afortunadamente fue algo que me gustó y donde decidí seguir desarrollándome, ¿no? Claro, no, y se ha vuelto también un efecto mariposa ahí, llevándote a donde estás Sí, hoy. sí, exacto, exacto. O sea, sin duda, sí, como mencionas, hay luego decisiones pequeñitas o cositas pequeñas que pasan y van definiendo para dónde va tu vida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo fue este proceso de la fundación de una empresa de logística, freight forwarder, de carga? ¿Qué retos conlleva esto en cuestiones legales, en cuestiones logísticas, en cuestiones administrativas, de equipo? Sí, pues mira, primero la decisión, ¿no? O sea, yo creo que incluso, como te comentaba, desde que yo iba a estudiar, quería en algún momento tener un negocio propio, ¿no? Pero ya cuando tienes la oportunidad de frente, pues genera dudas, genera miedos, ya es la inseguridad de no tener un sueldo, ¿no? Que te esté llegando semana a semana, quincena a quincena, mes a mes. Entonces, lo primero fue eso, o sea, fue algo que en algún momento, estando en mi empleo anterior, decidí.
pero de que tomé la decisión a que realmente ya tomé acción, pues te puedo decir que pasaron unos 8 o 9 meses. Mi hermano en ese entonces se dedicaba a hacer unos cursos como unos talleres de superación personal. Me inscribí en uno de sus talleres, igual, hace un poquito por compromiso, ¿no? Porque era mi hermano, Ujú. y me terminó gustando bastante, y en el último módulo te daban un como cuadernito impreso donde tenías que poner pues, lo que habías aprendido, tus planes, que querías mejorar de acuerdo a lo aprendido, pues qué potencial veías en ti mismo, ese tipo de cuestiones. Y ahí fue cuando por primera vez, o sea, aunque ya tenía, como te digo, unos 6, 7 meses pensándolo y ya platicándolo con un amigo para iniciar, fue hasta ese momento que lo puse ya por escrito, y no solamente el querer poner la empresa, sino desarrollé no un plan de negocios, pero sí en una página más o menos en cuánto tiempo quería hacerlo, cuál era mi enfoque, por qué quería hacerlo, cuáles eran los retos a los que me iba a enfrentar, cómo los iba a enfrentar, ese tipo de cuestiones así un poquito más como psicológicas relacionadas a hacer un cambio en tu vida. Y a partir de que hice eso, te puedo decir que las cosas empezaron a dar, o sea, y se empezaron a dar porque empecé a tomar acciones, ¿no? Claro. Este, Empecé ya a platicarlo con más seriedad, lo empecé a platicar con un muy buen amigo que está en Manzanillo, que es director de una agencia aduanal que tiene transporte propio. Le empecé a comentar que lo quería hacer, que estaba tomando esa decisión. eh, Empezamos a trabajar ya en un logo, en un nombre, contratamos a una empresa de mercadotecnia para ir definiendo eso, y esta persona de Manzanillo, Alejandro, me buscó como a los 2, 3 meses que empecé ese proceso. Me buscó, me dice, oye, quiero platicar contigo. Me ofreció que fuéramos socios para una empresa de logística, y fue como el último empujón que necesitaba para acelerarlo, ¿no? O sea, como que eso ya me dio más seguridad de decir, bueno, voy a tener en mi barco a alguien que ya tiene su propia empresa, que ya tiene experiencia en esto, ¿no? Yo me sentí un poco seguro, me sentía seguro en cuanto a mis conocimientos técnicos, pero no toda esta parte administrativa, del personal, de temas legales que bien comentas, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso de estarnos asesorando en qué necesitábamos para abrir la empresa. El yo haber estado en todos estos distintos departamentos en mi antiguo trabajo, pues ayudó bastante a que tenía idea de lo que teníamos que estar cumpliendo. Y por un lado, algo que es bueno y malo, fíjate, en los agentes de carga, en el tema de logística, es que es un medio muy poco regulado. La realidad es que es un medio muy poco regulado, o sea, eh, necesitas, o sea, es un poco más de papelería el, el abrir un puesto de tacos que abrir una logística, ¿sí? O sea, al final de cuentas, sí tienes que pues, abrir tu acta constitutiva, ¿no? O si eres persona física, pues puedes empezar como persona física, que eso lo vas a necesitar en cualquier tipo de negocio. Pero abrir una taquería te va a requerir permisos para operar, y los agentes de carga como tal no hay permisos para operar. O sea, tú puedes estar en un mercado revendiendo fletes, ¿no? Organizando fletes, administrando cadenas, sin tener ningún tipo de permiso especial. Ya para el tema aéreo, pues tenemos el tema de IATA, que hay que contar con un CAT. Si tú vas a hacer cruces con equipo propio, pues también CAT. Y si vas a cortar guías marítimas, también necesitas un CAT, pero ese CAT es un trámite que toma 5 minutos en línea. O sea, no es una certificación, no lleva revisiones como tal. Entonces, la realidad es que es sencillo, pero esa parte sencilla también hace que el negocio se vuelve complejo, porque cuando te ponen a ti regulaciones, te ayudan a ponerte un canal por el cual debes de trabajar, ¿no? O sea, si yo voy a poner una taquería y digo, soy súper bueno para cocinar, o bueno, para preparar tacos, el que me pidan a mí ciertas licencias de uso, esas licencias van acompañadas de reglamentos y te ayudan, ¿no? Te ayudan a decir, tendría que hacer esto, debo hacer esto, no había considerado esto, y pues sí, tengo que considerar esto en la limpieza, tengo que considerar esto en los horarios de operación. Entonces, sí te generan trabajo y esfuerzos el obtener ese tipo de certificaciones o de permisos, pero también te ayudan como una guía, ¿no? Son una guía, de cierta forma, en algunos puntos. Y cuando entras a una industria que no está tan regularizada, pues tiene esas ventajas y desventajas. Esa ventaja de que puedes arrancar más rápido, pero esa desventaja de que también es un campo abierto, ¿no? En el cual jugar, y pues tienes que
ser muy disciplinado en cómo desarrollar cada una, cómo estructurar tu empresa para estar pensando en grande y a futuro, ¿no? O sea, puedes hacer un negocio de logística muy rápido y también muy rápido se puede acabar o te puedes quedar chiquito. Y creo que esa fue una parte muy importante. Desde el principio nosotros planeamos esta empresa para hacer algo grande, ¿no? Gracias a Dios se han ido dando las cosas. Hemos superado nuestras metas de crecimiento año con año. Pero creo que mucho tiene que ver con esa planeación desde un inicio, en tomar todo con mucha seriedad desde el principio, sí asesorarnos con abogados desde el principio, sí asesorarnos con un muy buen despacho fiscal, y así en cada una de las áreas, ¿no? O sea, en cada una de las áreas no escatimar en invertir para tener a los mejores asesorándote en los temas clave. ¿No? O sea, definitivamente no fue algo que hicimos solos los fundadores de la empresa, Sí. sino que lo más importante fue tomar esa decisión de no vamos a escatimar en acceder a la información correcta, y para acceder a la información correcta pues necesitas irte pues con los mejores despachos contables, fiscales, legales, ¿no? Entonces creo que eso fue súper importante para nosotros. Fue pesado, es muchísima información, ¿no? Porque tú dices, quiero hacer un negocio de logística, sé de logística, me gusta la logística, es lo que me apasiona, y entonces te empiezan a poner temas de contratos, te empiezan a poner temas de números fiscales, y ahí es donde pues tienes que trabajar mucho más con retos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso a mí el tema administrativo no es algo que me guste, el tema financiero sobre todo, no es algo que me guste mucho, es un tema que me estresa mucho, ¿sí? Me estresa a mí mucho, este, pero pues es algo que tienes que aprender a ir manejando, ¿no? O sea, aunque tu negocio sea de lo que sea, pues vas a tener que manejar muchos otros temas, no volverte un experto necesariamente, pero pues sí entender de qué te está hablando tu gente o quien te está asesorando, ¿no? Sí, claro. Y Daniel, en sí, ¿me podrías compartir, y para los que no sepan lo que hace Logger, de forma simple, cuál es la operación que tienen en el día a día? Sí, mira, a mí me gusta hacer la analogía muchas veces, y sobre todo al principio con mi familia o con gente que es completamente ajena al negocio. Eh, Nosotros somos un agente de carga. O sea, ese es el nombre técnico de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y un agente de carga, simplificándolo, a mí me gusta hacer la analogía de ser una agencia de viajes para mercancía. ¿No? O sea, es decir, nosotros no somos una empresa de activos, no somos una empresa, tenemos una camioneta para entregas locales, pero no somos una empresa que su fuerte sea tener muchos camiones, muchos chasis, buques, aviones, almacenes. Ese no es nuestro fuerte, ¿no? Nuestro fuerte son las relaciones que tenemos y el conocimiento que tenemos en ese tipo de negocios para poderle armar al cliente paquetes y por poderle ayudar a o incluso llevarle su cadena de suministro, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, y ahorita las agencias de viaje pues, se utilizan menos las físicas, pero las virtuales, pues la realidad es que sí las utilizamos. O sea, creo que es raro que tú te pongas a buscar 10 hoteles diferentes y te metas a las 10 páginas de los hoteles para ver cómo están las habitaciones y en cuánto está cada una, o incluso hablar a las 10. Generalmente te metes a un booking.com, a un hoteles.com. A final de cuentas son agencias de viajes, nada más que son agencias de viajes digitales, ¿no? Entonces, es algo similar a lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos todos esos contactos, tenemos todo este expertise. Si tú quieres importar algo desde China, nosotros te ayudamos a, oye, ¿conoces a tu proveedor? No, pues lo conocí en una expo, ¿no? Me dio mucha confianza, me enseñó el producto, ¿no? Sabes que primero hay que auditarlo. Avísale que lo vamos a auditar, hacemos una cita con él, mandamos personal en China para auditar su fábrica, ver que realmente es su fábrica o si es una comercializadora, en qué condiciones fabrica, incluso revisar su materia prima, para tener más certeza. Los asesoramos también en los diferentes términos de compra, los famosos Incoterms, de qué riesgos corren con cada uno de ellos, qué ventajas y desventajas podría tener para ellos, revisar las mercancías, hacer su clasificación arancelaria para saber qué impuestos va a pagar y qué permisos tiene que pagar, qué permisos tiene que cumplir o no cumplir para entrar a territorio nacional, y armarle al final toda la logística de transporte, ¿no? Donde nosotros desde cualquier parte del mundo podemos hacer recolección desde puerta, armar
inspecciones de calidad, reempaques, armar consolidación de mercancías de diferentes proveedores, hacer los fletes internacionales, coordinar todo el tema aduanal en México, ayudarlos con el tema de trámite de permisos y hacer la entrega hasta destino final. Lo mismo para el tema de exportaciones, ¿no? Entonces, nuestro fuerte va muy dirigido a los movimientos internacionales. Hacemos también movimientos nacionales, sin embargo, no agregamos tanto valor. Donde más agregamos valor es en un movimiento internacional, que es donde va a ser más difícil para ti como importador o exportador, pues poder tener un contacto en Italia, en Alemania, o en quién confiar en Italia o en Alemania, ¿no? Luego, cuando es un local, pues lo podemos hacer, pero a lo mejor si tú quieres mover mercancía de Aguascalientes a Ciudad de México, pues te es fácil contratar a un transporte directamente, ¿no? Ya si es un volumen más grande, necesitas cubrir capacidades, cierto tipo, o sea, otro tipo de monitoreos, agregar otro tipo de seguridad, reporteos por sistemas, pues es donde podemos entrar, que podemos agregar ya un poquito más de valor, ¿no? Claro. Sí, gracias por explicarlo de esa forma. Y entrando en esto, se habla mucho, ¿no? Del nearshoring, de este auge, de si están llegando empresas, si se están yendo, si hay mucha más demanda. ¿Ustedes cómo están viviendo esto internamente? ¿Cómo están capitalizando también estas oportunidades? Mira, nosotros eh, hemos, cumplimos 7 años, vamos a cumplir 7 años en febrero de habernos constituido como empresa. Y en junio de 2025 cumplimos 7 años de hacer ya nuestra primera factura como tal, o de estar operando. En esos 7 años nos hemos mantenido en un constante crecimiento. Cuando entró el COVID ahí tuvimos un bajón, pero no fue tan grande como pudiéramos haber esperado en su momento. Y este año ha sido nuestro año más fuerte, Ok. por mucho. Tuvimos un crecimiento, yo creo que vamos a cerrar el año con un 80% de crecimiento más o menos comparado contra el 2023. Y yo le atribuyo más o menos el 50% al nearshoring, ¿sí? O sea, creo que el tema del nearshoring, a pesar de que a lo mejor no lo estamos capitalizando, creo yo, como podríamos en el país, y, y creo que eso es algo que lamentablemente nos ha pasado siempre en la historia como país, ¿no? O sea, desde que se hizo el Telecán en 1994, creo que no se capitalizó como se pudo haber capitalizado. Mucho tuvo que ver que un año después pues, hubo una gran crisis en el país. Este, pero creo que no hemos sabido capitalizar bien estas oportunidades, ¿no? Y el hecho de estar a un lado de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de el simplemente estar donde estamos, nos da muchísimas oportunidades, y sin duda que ha traído mucho crecimiento industrial. O sea, nosotros lo vemos, nosotros de inmediato lo sentimos porque podemos tener clientes con los que ya trabajamos 4 años y entonces lo que traen es materia prima, materia prima, refacciones, materia prima, ¿no? Y este año nos tocó mucho traer maquinaria, ¿sí? Tanto para clientes existentes como para nuevos. Entonces, no es nada más este tema de qué nuevas empresas se vienen, sino también de cómo crecen las empresas que ya están aquí. De las mismas empresas que ya están aquí, con prácticamente todos nuestros clientes hemos visto crecimiento, ¿sí? Los únicos clientes con los que vimos de crecimiento fueron clientes que importan productos para comercializar, no tanto materia prima o maquinaria, y que se enfoquen a temas relacionados al agrícola. Nosotros en el agrícola sí vimos un bajón y que nosotros lo relacionamos con el tema de exportaciones. El tipo de cambio bajó muchísimo, había bajado muchísimo, y pues eso no le favorece al sector agrícola en el sentido de que pues, sus exportaciones las venden en dólares, ¿no? Entonces el hecho de que baje, pues bajan sus exportaciones, prefieren hacer venta nacional y los productos que nosotros traemos para nuestros clientes específicos en agrícola son productos que les ayudan a ellos a mantener el producto fresco por más tiempo al momento de exportar. Entonces ahí es donde vimos una baja. Todo lo demás vimos una alza y como te comento, lo vimos muchísimo en clientes existentes que empezaron a traer más activo fijo para hacer crecer su capacidad productiva, ¿no? Entonces, sí es algo que nosotros pues lo hemos estado viviendo en los últimos pues, 10, 12 meses. Sí, claro, y seguirá creciendo, ¿no? Esa es la expectativa. John Deere, por ejemplo, pues anuncia ya la implementación de una fábrica
y diferentes industrias, diferentes automotrices también están extendiendo operación y pues, Sí. hay que seguir buscando estas oportunidades de capitalizar, pero también entrando en el nearshoring, también hablamos de retos en temas de comercio exterior, aduanas, logística global. ¿Cómo funciona esto y qué retos conlleva? Sí, o sea, eso yo creo que es la principal razón por la que no podemos o no hemos podido capitalizar en México estas oportunidades, ¿no? O sea, la primera es la infraestructura. La infraestructura, primero la de aduanas, ya sea portuaria, aeroportuaria o de fronteriza, pues no es la más adecuada. Manzanillo, pues a cada rato ya lo vemos en las noticias. Luego, a mí me gusta, o sea, sí me llama mucho la atención, pero me gusta cómo cada vez más gente sabe de logística, ¿no? Porque yo cuando estaba estudiando, alguien mencionaba logística y todo el mundo, pues, ¿qué es eso? Y ahorita le preguntas a cualquier persona y la mayoría de la gente te sabe dar una vaga idea de lo que es, porque ya es algo que nos afecta en el día a día. O sea, siempre nos ha afectado, pero más bien como que ya lo vemos. Y el COVID creo que hizo mucho que todos lo viéramos. Durante el COVID, toda esta disrupción en las cadenas de suministros hizo que nos diéramos cuenta de la importancia de la cadena de suministros, porque la gente a veces no tenía ni el cereal que quería, ¿no? No había cereales. Y oye, ¿por qué no hay cereales? Ah, es que los puertos están saturados. Entonces eso llevaba a la gente a tener curiosidad y de cierta forma informarse un poquito más, ¿no? Incluso en noticias generales se empezó a hablar mucho de los puertos, de los aeropuertos, de los buques. Cuando pasó el tema del buque que se quedó ahí en el canal de Suez, también es algo que todo mundo conoció, ¿no? Y todo mundo entendió. Entonces, eh, creo que eso ayudó mucho a que, vamos a decir, la sociedad en general estemos un poquito más concientizada de la importancia de la cadena de suministro, ¿no? Pero, perdón, me desvié un poquito regresando. Esta infraestructura, pues la realidad es que no es la adecuada. Muy seguido ya vemos en las noticias sobre saturación en Manzanillo. Es un puerto que está extremadamente saturado, es el puerto más importante en México. Está constantemente saturado, o sea, ya vive en constante saturación, no solamente para los buques que buscan atracar. O sea, hay fila de buques que están fondeando, que están esperando que haya un espacio para poder atracar. Hay incluso ocasiones en que los buques deciden mejor continuar viaje hacia el sur y pues esperar espacio al regresar, y esto genera retrasos, ¿no? Y hay industrias que a veces un retraso de 7, 8 días pues no lo pueden soportar o los meten en grandes problemas. Dentro del mismo puerto ya como tal, pues también la infraestructura de acceso al puerto también es bastante mala en Manzanillo. Es muy fácil perder una cita de despacho. O sea, tú ya hiciste todos tus procesos, ya tienes un pedimento pagado, ya tienes una cita de despacho, te formas en tiempo, no alcanzas a entrar porque se descompuso un camión y solamente hay una entrada a las zonas sur del puerto, son 2 carriles, es un show, ¿no? No te puedes formar antes, porque si llegas antes de la cita también te regresan para que te vuelvas a formar. Entonces, la realidad es que es muy difícil, es muy desgastante y es muy desgastante también para los operadores. Súper desgastante para los operadores, para las líneas transportistas, todo este tipo de retrabajos. Los clientes después no quieren pagar esos fletes en falso, ¿no? O sea, el cliente te dice, oye, ¿yo por qué voy a pagar si no es mi culpa? Pues no es tu culpa, pero tú eres el importador, o sea, tú eres el contratante del servicio, no es tu culpa, pero tampoco es culpa de nosotros nos formamos en tiempo, hicimos nuestro trabajo y pues de quién es culpa es de las autoridades, ¿no? Que no, no tienen la infraestructura necesaria para brindar el servicio de calidad, ¿no? Entonces, pues el primero es la infraestructura. Después salimos y la carretera es el mismo tema, la infraestructura carretera, pues la realidad es que es malísima, en casi todo el país, si bien nos va, son 2 carriles de ida y 2 de regreso. No sé si te has fijado, pero en los últimos 3 años está lleno de camiones, está lleno de accidentes. Entonces es necesario que la red carretera se amplíe. Hace como unos 3 4 meses, Isaac, hubo un accidente en la carretera de Colima, perdón, sí, de Colima a Manzanillo, y la fila era como de 25 kilómetros para entrar a Manzanilla, ¿sí? Porque no hay otros puntos de acceso, no hay rutas alternas, ¿sí? Entonces,
la infraestructura es mala, pero, o sea, el gran problema es que es mala en todos los puntos. O sea, no tenemos un punto de infraestructura donde digamos, bueno, está esto y el cuello de botella es esto. ¿No? O sea, ese es el problema. O sea, que la cadena de suministro en México es, todo es un cuello de botella, ¿sí? O sea, no tienes un espacio que sea una botella donde el proceso pueda respirar o trabajar. O sea, llegas a un puerto que está saturado. Desde que llegas hay que esperar. No hay espacios suficientes en la terminal. La terminal a cada rato, dentro de las terminales de Manzanillo, y la realidad es que es bastante común, no funciona alguna de las grúas. Dentro de puerto, las mismas vialidades no son las necesarias. Entonces, también adentro de puerto muchas veces eh, hay problemas de tráfico, ¿no? Para entrada o salida. La infraestructura que tenemos también de camiones en Manzanillo es mala. Seguido se quedan camiones parados dentro del puerto que causan un show, no se descomponen, etcétera. Sales de puerto, la infraestructura también malísima, incluso para salir del puerto. Las vialidades son muy pocas, están en muy mal estado. Cualquier accidente, cualquier lluvia hace que se genere un caos. Y ya después que sales a carretera, pues lo mismo. Hay un accidente y no hay para dónde irse, no hay para dónde moverse. Incluso si vas a Colima o Guadalajara, que es lo más cercano a Manzanillo, los puntos de consumo más cercanos, te puedes encontrar con un montón de problemas. O sea, el cliente te dice, oye, entonces me entregas mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Y pues sí, si todo sale bien, sí, porque dependen muchas cosas, no dependen de nosotros. Si hay un accidente, no podemos tomar una ruta alterna, no hay otra cosa más que esperar, ¿no? Entonces, en todos los puntos, la realidad es que la infraestructura es mala, incluso las casetas. Eh, es increíble, o sea, llegas a las casetas y a veces estás haciendo 20, 25 minutos en una caseta de fila para poder pasar, ¿no? Sobre todo ahorita en las vacaciones. Incluso esa parte dentro de la infraestructura carretera que ya es de por sí mala, incluso la parte de las casetas está mal, ¿no? O sea, ves carreteras que tienen un flujo altísimo de autos y camiones y tienen dos casetas abiertas o tres casetas abiertas. Y aunque abrieran todas, son cuatro. Sí, Entonces, pues y, es malísimo. y en este caso, Daniel, pues ya la adversidad es inevitable, ¿no? Pues el crecimiento de la infraestructura que se tiene que hacer en México. Igual y se va a hacer y se está haciendo, ¿no? Con inversión que ya se ve anunciada en puertos, pero igual nos tenemos que seguir renovando en este sentido. Sí. De tu lado, ¿qué están haciendo en temas de conectividad, desarrollos de tecnología, ¿no? Para el tracking de las flotas, para el sistema de atención con el cliente, qué tecnologías están implementando, alguna emergente, alguna inteligencia artificial, cómo están conllevando esta situación. Sí, o sea, como bien mencionas, está este tema de infraestructura con el que tenemos que lidiar, ¿no? Y con el que tenemos que trabajar a pesar de, al final de cuentas, nosotros no podemos dar a los clientes como excusa eso. Obviamente muchas veces es la razón, se les explica de la razón, pero nosotros tenemos que trabajar de la mano de tecnología, pero también de procesos para mejorar y reducir esos tiempos, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho el tema de siempre estar mejorando los procesos, más ahorita con el auge tecnológico. Y te lo menciono así porque creo que de repente utilizamos la tecnología de manera indiscriminada, ¿no? O sea, hay muchísima tecnología disponible y a veces te llenas de sistemas que dices, oye, ¿ahora qué hago con tantos sistemas? ¿O para qué quiero tantos sistemas? ¿O para qué quiero incluso la información que me da este sistema? O sea, en realidad hay veces que ya tienes tanta información que dices, ¿y ahora qué voy a hacer con esta información? ¿O de qué me sirve? ¿O cómo la voy a potencializar? Y no es que sea mala, es que precisamente tiene que ir acompañada de una estrategia y de los procesos adecuados, ¿no? Entonces nosotros estamos muy casados con los procesos, ya tenemos 2 años, somos ISO 9001, lo tomamos con mucha seriedad porque también de repente te haces ISO por cumplir con lo que te pide un cliente, ¿no? Nosotros no nos lo pidió ningún cliente, fue algo que decidimos para poder tener nuestros procesos en orden. Y el haber puesto nuestros procesos en orden nos ayudó a decidir dónde ir implementando tecnología y es algo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años, ¿no? O sea, en realmente ir decidiendo dónde vamos implementando la tecnología y cómo la vamos alineando a nuestros procesos para que realmente se vuelva una ventaja competitiva real, que le funcione al cliente y que no nada más se trate de un marketing
digital, vamos a decirle, porque también ahorita todo el mundo es que yo tengo este sistema, yo ya utilizo inteligencia artificial y a veces dices, o sea, estoy exagerando, ¿no? Pero oye, pues qué chido, yo vengo a comprarte un pan súper padrísimo que utilices inteligencia artificial, pero pues a mí lo que quiero es que el pan esté rico, ¿no? O sea, no me interesa mucho cómo estás utilizando tu inteligencia artificial, pero lo digo porque de verdad hay casos donde está aplicada a cosas que dices, y cuál es el beneficio? ¿No? Pero nosotros tenemos hace 3 años que comenzamos la implementación de un ERP especializado en agentes de carga, en forwarding, que nos permite que los clientes tengan visibilidad en todo tiempo de dónde está su mercancía. ¿Sí? Estamos metiendo la implementación para que sea en tiempo real. En este momento no es en tiempo real, pero sí le dice al cliente en qué estatus del proceso estamos con cada uno de esos embarques, en históricos, cómo estamos, en documentación, qué documentos tiene cada uno de los embarques, que los pueda descargar, que pueda incluso subir documentos directamente a la plataforma para que nosotros los podamos visualizar y trabajar con ellos, que pueda generar cualquier tipo de reporte. ¿Sí? Entonces, por una parte tenemos este RP que nos ha ayudado a que el cliente tenga visibilidad las 24 horas del día, porque luego nos pasa a entrar a una junta a las 8 de la noche y necesitan cierta información de todos sus embarques, y es algo que ellos pueden generar directamente aunque nosotros estemos fuera de oficina. Por otra parte, también nosotros empezamos la implementación de un sistema de administración de correos electrónicos. O sea, un gran reto para nosotros como agente de carga son los correos electrónicos. ¿Sí? Nosotros, o sea, un ejecutivo de logística dentro de nuestra empresa recibe en promedio 150, 175 correos diarios. Yo, por ejemplo, recibo a lo mejor unos 400 correos diarios. ¿Sí? Entonces es difícil organizar ese tipo de correos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a utilizar hace un par de meses una herramienta que nos ayuda a colaborar internamente con esos correos electrónicos, a trabajar en equipo detrás. O sea, el cliente ve un correo electrónico, pero detrás trabajamos como un equipo sobre un mismo correo electrónico donde podamos ver quién está asignado a cada uno de esos correos, donde nos envía alertas en caso de que nosotros no hayamos respondido a alguno de esos correos, donde nos ayuda a darle un nivel de urgencia a cada uno de esos correos electrónicos o de agruparlos para darles diferentes niveles de urgencia y que nos esté mandando a nosotros notificaciones, y que a final de cuentas se va a conectar con el ERP para poder ver toda la información relacionada al embarque, no solo en el sistema o el estatus del sistema, sino con todo lo que tiene que ver también con la comunicación con el cliente. Aquí sí estamos aplicando inteligencia artificial que nos ayuda a identificar correos. O sea, esta inteligencia artificial está siendo entrenada o va aprendiendo de qué es lo que nosotros consideramos urgente, o de cuáles son las palabras también que utiliza el cliente para decirnos que algo es urgente y que necesita ser escalado a la brevedad posible, ¿no? De repente también el cliente pues manda la urgencia, a lo mejor no copia el gerente, no copia el director o no copia el de ventas, pero esto nos va ayudando a que el sistema en automático nos vaya dando sugerencias de tags internos de nuestros correos para irles asignando una urgencia de forma más rápida y que sea atendido o que llegue a la persona adecuada de forma más rápida. ¿Sí? Y por último, este RP también se va mimetizando también con sistemas de GPS y con los estatus de las navieras. Ya estamos trabajando también en que el ERP pueda jalar la información directamente de las páginas de cada una de las navieras. Con algunas navieras ya está funcionando para que ahí sí ya lo puedan ver en tiempo real. Y de la misma forma estamos viendo cómo las cuentas espejos de nuestros transportistas se pueden ligar al sistema para que también el cliente en cualquier momento pueda entrar y ver la cuenta espejo directamente del ERP, ¿no? Y como te decía, también mucho con los procesos, porque entonces lo que hacemos es, si nosotros ya sabemos que el puerto está saturado y que dependo del puerto para hacer una inspección de mercancías, y también dependo del puerto pues para que me carguen el contenedor a camión, pues yo no puedo saltarme el puerto para que me carguen el contenedor a camión, pero sí me lo puedo saltar para hacer la inspección de mercancías. Entonces, como un ejemplo, nosotros hemos trabajado con nuestros clientes y el 80% de nuestras operaciones que llevan algún tipo de inspección, nosotros ya hacemos esa inspección en el extranjero antes de que la mercancía salga del país de origen. Entonces, no podemos cambiar el tema de infraestructura, pero sí podemos
ayudarle a la misma infraestructura a que respire, ¿no? En este caso, pues nosotros lo que hacemos es no depender de ellos para hacer la inspección en origen, ahorrarnos ese tiempo, y pues también de cierta forma bajar la demanda de servicios en mi puerto pues, para que se agilice, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero lo hacemos también con algún otro tipo, con otro tipo con otros tipos de acciones para tratar de depender menos de eso, ¿no? Para tener más colchón, por si pasa algo en el tema carretero, por si pasa algo en el tema de aduanas o de terminal. Nosotros ya haber ahorrado algo de eso de tiempo y tener más tiempo presupuestado para ese tipo de cuellos de botella, ¿no? Claro. Oye, hablando de esta parte, igual que tendencias se ven en el futuro, en el mercado global, la logística, ¿cómo pinta México para asumir esta operación? ¿Tú cómo la ves? Mira, yo creo que estamos al lado de Estados Unidos. Esa es una gran ventaja. Eh, yo creo que vienen al menos 5 años de un crecimiento exponencial en México de la industria, ¿no? Eh, creo que sí sucedió cuando tuvimos el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Se vino muchísima industria. Creo que ahorita estamos más preparados, o sea, a final de cuentas, ya no solo hay mano de obra calificada, o sea, ya hay un sector importante de ingenieros, de técnicos y de licenciados, o sea, ya hay una base educada mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos mucho más potencial de recibir capitales de otros países y que en realidad no solamente vengan enfocados a que seamos una maquila barata, ¿no? Sino a que realmente también centros de investigación y de desarrollo de industria automotriz, de industria tecnológica, pues se vengan a México, ¿no? Y que no nada más sea el tema de uso de recurso, ya sea humano, como hablando de mano de obra muy directa, o de recursos naturales o de utilizar el espacio, sino de realmente también venir a potenciar y utilizar, vamos a decir, la mente de los mexicanos, ¿no? Que creo que es donde nos sigue faltando un poquito. Y yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad ahora. O sea, creo que estaría muy padre que ver en México lo que pasó en China, ¿no? O sea, China pues, era la fábrica del mundo, y digo era porque ahorita es la fábrica, pero o sea, ya no nada más es la fábrica, o sea, ya también se generan las ideas del mundo allá también, la innovación ya en gran parte se genera allá, entonces supieron aprovechar e ir dando los pasos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que no nos quedemos llegó capital y entonces nos dan trabajo y qué padre, ya son puestos mejor pagados y ya también son mucho más puestos de oficina. O sea, está padrísimo que vamos dando ese paso, ¿no? Pero sería, para mí, o sea, a mí me genera mucha ilusión el que realmente empiece a emprender, o sea, empiece a emprender más en México en cuanto a lo que se necesita en México, ¿no? O sea, que realmente empiece a haber empresas automotrices y ni siquiera te digo que haya una marca mexicana en el corto plazo, pero sí al menos que veamos que las automotrices que estén en México encuentren a los proveedores nacionales, ¿no? Cada que hay un foro, las automotrices se quejan de, es que no hay proveeduría nacional, no hay proveeduría nacional, ¿no? Entonces, eh, creo que en todas las industrias nos pasa y sería muy interesante o sea, el ver que empiecen a surgir empresas ya mexicanas desarrollando, pues al principio no desarrollando ni siquiera nuevas tecnologías, sino haciendo lo que ya se hace en China, pero que sea de capital mexicano, ¿no? Y que empiecen a generarse marcas mexicanas de insumos que son necesarias para industrias, no solo la automotriz, la menciono porque pues, a lo mejor es de las más importantes o de las que ubicamos más, pero sería muy interesante pues que eso empezara a pasar, ¿no? Creo que con que se venga una pequeña ola de empresas como esas, se podría venir, pues ya después atrás una gran ola de emprendedores o incluso de empresas que ya tienen años en México que empiecen a abrir divisiones, que empiecen a cubrir esa demanda que se necesita satisfacer en México, ¿no? Y es algo que a mí me llama mucho la atención en que no se termina de desarrollar en México. O sea, en otros países sucede, la India es otro ejemplo. O sea, tú ya ves ahorita que aquí en Aguascalientes han anunciado muchas
inversión para plantas, sobre todo automotrices, chinas y de la India, ¿no? De productos automotrices, de la industria automotriz, de China y de India, y dices, pues China y India no tenían, o sea, ellos maquilaban, o sea, estaban, las grandes armadoras estaban allá y sus proveedores se iban allá, ¿no? Si el proveedor era japonés, iba y se ponía en China, iba y se ponía en India, y India y China desarrollaron sus propios proveedores, ¿no? Y hoy ya están al nivel donde mandan a esos proveedores a otros países, o sea, ahora si General Motors abre una nueva planta en Saltillo, pues vienen empresas indias que resulta que ellos son los que le proveen en India y ya son un proveedor esencial para ellos y ahora vienen y se ponen a otro país. Y es algo que no vemos mucho de empresas mexicanas. Sí, y para volvernos en un país de, pues, especializado, ¿qué habilidades crees que serán esenciales para los profesionales, no solo de industria, pero enfocado también en la logística en estos próximos años? Mira, yo creo que sí hay personal capacitado. O sea, este tema de las universidades tecnológicas, que también vivió una explosión como de 15 años para acá, eh, yo creo que ha sido un modelo exitoso porque son planes de estudios que funcionan y que han dejado de enfocarse nada más en temas de mecatrónica, por ejemplo, ¿no? Al principio era como mecatrónica y ahorita ya ves muchas de esas universidades ofreciendo ingeniería en logística, o sea, otro tipo de ingenierías, este, que creo que lo han sabido desarrollar bien. Creo que un tema bien importante es el idioma, que creo que ya está mucho más desarrollado, sobre todo en el centro y norte del país, pero muchas veces ves egresados de relaciones, de negocios internacionales que no tienen un segundo idioma y es pues, completamente necesario, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a eso, necesitas tener este, un segundo idioma. Pero yo la verdad creo que los planes de estudio los han sabido trabajar las universidades, creo que se han vinculado muy bien con la industria y eso ha ayudado a que escuchen lo que necesita la industria y a que vayan modificando eso. Este, Creo que la mayoría de los estudiantes también ya se meten a hacer prácticas profesionales y eso también es algo que es esencial, ¿no? Que cuando se gradúen ya tengan más una idea de lo que está pasando en la industria como tal o en el campo laboral. Y yo creo que lo que se necesita honestamente no está en los chavos. O sea, sí está este tema generacional y yo soy de los que se queja de repente de es que cómo le vamos a hacer con los chavos nuevos, de repente algunos no quieren trabajar o a algunos les cuesta más trabajo el tema de la disciplina, se les hace pesado. O sea, sí hay ese tema, pero creo que ese siempre va a existir. Creo que salen preparados, creo que salen más preparados que antes y creo que realmente quienes nos tenemos que poner las pilas somos los empresarios. O sea, creo que ahí está el punto claro. O sea, los empresarios nos tenemos que poner las pilas en trabajar y exigirle al gobierno en ciertos puntos como infraestructura, en facilidades para crecer. O sea, esas facilidades que luego le dan a empresas que vienen de fuera, ¿no? Que te doy el terreno, no vas a pagar agua 5 años, electricidad gratis por un año, subvención al impuesto sobre la nómina. Pues la industria nacional tiene que platicar eso también con el gobierno, para desarrollar, o sea, con el fin de desarrollar proveeduría nacional, ¿no? Este, entonces, yo creo que gran parte de esto está del lado de los empresarios, pues, de trabajar junto con las autoridades, como lo hizo China, o sea, porque China eso es lo que potencializó su oportunidad, o sea, que realmente el sector empresarial y el sector gubernamental trabajaron de la mano, o sea, trabajaron de la mano en tu empresario, ¿qué necesitas? O sea, yo como gobierno chino te digo, ¿qué necesitas para ganarle al americano que se está viniendo a poner su fábrica aquí? O sea, ¿qué necesitas tú para hacerlo mejor? ¿Qué necesitas para competirle? Entonces estaría padrísimo también que el gobierno se pusiera en esa línea, pero lo que lo tenemos que poner en esa línea somos los empresarios. O sea, los empresarios son los que tienen que abrirle los ojos al gobierno sobre estas oportunidades. Los empresarios son los que tenemos que presentar planes de negocios, o sea, o planes de desarrollo en diferentes áreas del país y lo que se necesita para poderlos llevar a cabo, ¿no? Y insistir, o sea, porque también, o sea, no es algo que el gobierno va a hacer a la primera, o sea, necesitamos insistir y necesitamos arriesgar, o sea, esa es otra, o sea, necesitamos empezar a arriesgar, a jugárnosla por empezar a competir
con los grandes a nivel internacional para realmente desarrollar proveeduría nacional, sea de servicios, sea de materia prima, sea de productos terminados, ¿no? O sea, creo que le tenemos que perder ese miedo a competir de tú por tú a este tipo de empresas. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Hay muchas chiquitas que han empezado y que creo que también es perder ese miedo a aventarse ya a las grandes ligas, ¿no? Con las automotrices. Pero yo creo, esa es mi opinión, que, que es el sector empresarial el que se tiene que poner las pilas y creo que tenemos, o sea, somos un país que no tenemos este problema de población, o sea, hay mucha gente graduándose cada 6 meses, o sea, sobra gente graduándose cada 6 meses, no tenemos ese problema que tienen otros países de no tener mano de obra que se esté graduando, o sea, eso nos sobra y es realmente potencializarla y pues ellos, o sea, tú que te estás graduando, pues no me puedes exigir a mí que me estoy graduando el qué voy a hacer por hacer mejor el país, ¿no? O sea, sí, pues ponerme las pilas, pero ¿quién me va a guiar? Entonces, pues los que tenemos que guiar somos el sector empresarial que tenemos que ponernos esas pilas de potencializar eh, pues todas esas ganas y todos esos conocimientos con los que están saliendo ahora los estudiantes. Así es, Daniel, y nos dejas con este desarrollo y claro, el apoyo del sector privado, ¿no? Para poder capitalizar, para poder seguir creciendo con México. Necesitamos el apoyo del sector privado y el desarrollo, ¿no? En habilidades, en nuevos líderes, en nuevas perspectivas, y en considerar a México un país especialista, ¿no? Un país que deja de ser baratero y un país que empieza Exacto. a meterse en industria más fuerte, industria con mayor técnica y, y básicamente seguir creciendo, seguir teniendo herramientas y seguir uniéndonos también como sector y como industria. Sí, sí, definitivamente. O sea, me gusta mucho eso que dices de dejar de ser barateros, ¿no? O sea, te digo, eso que China decidió en algún momento, voy a dejar de ser nada más maquilador, lo tenemos que decidir, ¿no? O sea, está bien, yo no creo que sea un error, ese es el primer escalón, pero, y tampoco es que lo vayamos a dejar de hacer, pero tenemos que ver, además de hacer esa mano de obra barata que ya se ha hecho de calidad, ¿no? O sea, ya las marcas que vienen ya también buscan calidad aquí, o sea, ya no nada más vienen a hacer los modelos más baratos, ya en México se hacen modelos de lujo, entonces creo que también eso es un segundo escalón que ya se dio, pero ahora hay que ver qué porcentaje de esos autos que hacemos, porque presumimos un montón, ¿no? De, no, exportamos muchísimos carros y presumimos un montón también de que ya superamos a China como el principal socio de negocios a Estados Unidos. Pues sí, pero nada más lo transformamos, o sea, o nada más hacemos la última partecita, o sea, ¿qué vamos a hacer para que realmente la riqueza se quede en México, ¿no? Y te digo, no es que vayamos mal, o sea, yo creo que la clase media otra vez ya creció en México y eso siempre va a ser bueno, pero ¿qué vamos a hacer para realmente potencializarlo y que se quede, ¿no? O sea, que no dependemos de que pase algo con la industria automotriz y se vayan un montón de proveedores, sino que realmente qué vamos a hacer para aprovechar que el consumo nacional también ha subido, o sea, porque creo que también ha crecido el poder adquisitivo hablando de forma general en México y tenemos que aprovechar qué vamos a hacer para potencializarlo, para depender un poquito menos del extranjero y para decir con orgullo, ¿no? Que tenemos ciertas industrias y que realmente sean industrias que tengan un porcentaje importante de ADN mexicano, ¿no? Y no nada más sea que les estamos ahí prestando el espacio y nuestro tiempo. Totalmente, Daniel. Y para ir finalizando ya esta plática, pues enriquecedora, con diferentes puntos de vista de la mano de la industria, pero también de la logística, ¿tienes algún último mensaje para nuestro foro, para el sector, para la forma en la que seguimos haciendo las cosas? No, pues yo creo, bueno, agradecerte, por un lado agradecerte el tiempo otra vez y pues yo creo que la realidad es que vamos por muy buen camino, creo que México va por buen camino, hay decisiones que a lo mejor pueden ser tomadas de mejor forma, hay cosas que pudimos haber hecho de mejor forma, pero el mejor momento es hoy, creo que tenemos esa gran oportunidad, ya dejamos de ir varias cosas, pero el momento es ahorita, tenemos grandes oportunidades
Creo que los chavos que se están graduando, pues es echarle ganas, entender esta parte que al principio hay que picar un poquito de piedra, ¿no? No es decir que trabajen de gratis, no va por ese lado, pero tenemos que ponernos las pilas. Yo creo que las generaciones que estamos ahorita trabajando, que somos como tres o cuatro, tenemos que ponernos las pilas en ver las fortalezas de cada uno, en aprender las fortalezas de los demás, en identificar nuestras áreas de oportunidad y dejar que las otras generaciones nos ayuden a mejorar esas áreas de oportunidad, ¿no? O ver cómo las trabajamos, para trabajar como un equipo, porque te repito, o sea, yo creo que ahí está la clave, o sea, en que trabajemos las generaciones que ahorita estamos económicamente activas, tenemos que trabajar juntas, y no cada quien jalar para su lado. Creo que eso es lo que se necesita, pues para empujar al gobierno a lo que se tiene que hacer o lo que necesitamos nosotros como empleados, como emprendedores, para que las cosas funcionen, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se tiene que hacer. Creo que vienen años muy buenos para México. Creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido y arriesgar. O sea, creo que es el momento de arriesgar en crecer, ¿no? Es difícil crecer. O sea, yo muchas veces digo, ya mejor me voy a quedar como estoy. Estoy a gusto, vamos a decir, como estoy, no quiero más crecer, es tener más problemas, pero te das cuenta que si no creces, decreces, ¿no? Es como decir, ya no voy a ir al gimnasio o ya no le voy a dar un poquito más duro o ya donde estoy estás bien. No se puede, ¿no? O sea, o creces o decreces y creo que esa es la decisión que ahorita tenemos que tomar, seguir creciendo como país y cada quien tener que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Claro, y así será, ¿no? Nos quedamos con este mensaje Sí, optimista de crecimiento, de desarrollo y de seguir en constante reinventar, ¿no? Reinventarse constantemente. sí. Y gracias por sumarte a esta plática de Logistics Talks, Daniel, por pues, ser parte también de Neuron Business y por esta hermosa plática. No, hombre, gracias a ti, Isaac. Muchísimas gracias. Daniel, hasta la próxima. Hasta luego.